Estamos con la diputada nacional Ingrid Jeter, una diputada activa, que es mucho decir, porque no son muchos los diputados activos en la nación y también en la provincia, ¿no es cierto? Se renuevan en este año la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación. Corrientes, bueno, te doy la bienvenida, Ingrid, y pregunto, ¿cuántos son los diputados que tenemos por Corrientes? Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor, a este programa. Un placer estar acá. Los diputados correntinos en la Cámara somos 7. En este momento somos 4 de Juntos por el Cambio, 2 radicales, 2 PRO y 3 del Frente de Todos. Se renuevan 3, cada 2 años se renuevan o 4 o 3. Este año se renuevan 3 y renuevan su banca 2 diputadas de Juntos por el Cambio y 1 diputado del Frente de Todos. O sea, se van a elegir 3 diputados nacionales. Es decir, que acá vamos a votar por 3 diputados. Sí, y es el sistema DON, es decir, que si hay 2 listas, como todo hace suponer, el partido que saque un voto más, o el frente, mejor dicho, que saque un voto más, va a poner 2 diputados. 2 de los 3. 2 de los 3. ¿Y en el Senado? Exactamente lo mismo. Corrientes es una de las pocas provincias, creo que Tucumán es la otra, que elige senadores en este año. Y nosotros, bueno, los senadores duran 6 años y nosotros en Corrientes renovamos también 3 bancas de senadores. Actualmente son 2 senadores por el Frente de Todos, 1 senador por Juntos por el Cambio. Y ahí, por supuesto, también igual que diputados, ahí sí que es un voto más, el que saca un voto más lleva los 2, exacto, y el segundo lleva 1. Así que ahí también la vocación de Juntos por el Cambio es poder lograr una banca más, es decir, 2 senadores nacionales. Sí, yo creo de que en la elección general no va a haber cambios en la composición del Senado, salvo un senador más o menos, pero donde puede producirse cambios importantes es en la elección de diputados, porque el justicialismo o el kirchnerismo, uno no sabe cómo calificarlo, tiene, digamos, mayoría plena en el Senado, pero no tienen diputados. Ahora, no hay quórum, es decir, que no pueden sesionar ni sacar leyes sin el apoyo de... ¿Quiénes son los que lo apoyan? Sí, ellos tienen 118 diputados propios, el Frente de Todos, y para tener quórum necesitan 129. Normalmente consiguen adhesión, no en todas las leyes que quisieran. El ejemplo más claro es la reforma judicial. La reforma judicial fue aprobada en Senado, entró en diputados hace ya por lo menos 6 meses y evidentemente no hay acuerdo, por eso nunca es incluido en el temario. Los que los apoyan son varios bloques en algunas iniciativas, ¿no? Son los bloques de diputados que entraron con la baña. Ahí hay socialistas de Santa Fe, está Graciela Camaño, son más o menos 9 si no me equivoco. Hay un bloque de diputados provinciales liderado por Ramón, un diputado mendocino, donde hay algunos diputados de otras provincias. Está el bloque de los cordobeses, que son los diputados de Schiaretti, que no siempre acompañan o a veces plantean modificaciones. Y hay un bloque de los misioneros, que también los misioneros son muy especiales porque recordemos que en Misiones está el Frente Renovador. El Frente Renovador está conformado, en su momento se conformó por radicales y peronistas. De hecho, Mauri Clos, que fue gobernador, era de origen radical. Bueno, ese Frente Misionero también es otro bloque que apoya a veces y a veces. Es decir, siempre el oficialismo tiene que sentarse a negociar con estos bloques para lograr quórum y mayoría para sus leyes. Es decir que al no tener mayoría en diputados, hay una cierta garantía de que no nos van a llevar por delante a todos, incluso a intervenir Corrientes. Parece un absurdo, pero no hay que dejar de considerar eso porque no intervienen en Formosa,
pero pueden llegar con mayoría a intervenir Corrientes si el gobierno provincial es distinto como va a ser al gobierno nacional. Ahora, ¿en qué proyectos estás algunos trabajando? Sí, Ingrid? nosotros estamos trabajando en varios. Quiero contarle también que recién estoy saliendo tuve COVID positivo. ¿Ah, sí? Sí, y eso la pasé bastante mal. También aprovecho esta oportunidad porque a mí me parece importante que la gente que tuvo, por lo menos en mi caso, contarles que no es nada fácil, que es una enfermedad muy rara, que causa mucha incertidumbre y que causa también, secuelas. En mi caso tuve mucho dolor de músculo, fiebre, malestar, cansancio. Realmente fue malo, me afectó el pulmón, tuve que tomar antibióticos, y soy una persona joven. Quiero contar porque a veces uno soslaya, la enfermedad, ¿no? Y dice, bueno, si soy joven no me va a pasar nada. Pero hay que cuidarse. Les pido a todos que se cuiden y que se sigan cuidando. Y ojalá que el gobierno realmente vacune a la gente mayor porque es la que más riesgo corre, sobre todo su vida. Pero bueno, nosotros igual nos permitió esto de la virtualidad, seguir trabajando. Nosotros, el último proyecto que presentamos es un proyecto que modifica la ley de monotributo en el sentido de que no se pongan limitaciones a cuando un contador presenta los descuentos por ganancia de una persona, de un empresario, por ejemplo, o de un comerciante, que no haya limitaciones en las compras a los monotributistas, porque esto, y fue muy apoyado en mi proyecto, incluso Cristian Ritondo, el presidente de Bloque, lo firmó, porque en el interior, sobre todo, hay muchos herreros, gente que son monotributistas, que facturan, y las grandes empresas se ven más obligados a comprar a veces a otras empresas porque hay como un límite en ganancias para descontar las compras que uno hace a los monotributistas. Bueno, ese es el último proyecto que presentamos de una modificación. Eso es un proyecto propio de nuestro equipo, pero como congreso, estamos debatiendo el proyecto que presentó Massa, pero que nosotros como Juntos por el Cambio habíamos presentado también durante el año varios para disminuir ganancia o para hacer que menos gente pague ganancias. Ese proyecto o esos proyectos se están debatiendo en las dos comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Laboral. No pertenezco a ninguna de las dos comisiones, pero participo igual, como diputada puedo participar y como ahora es por Zoom es más fácil. He participado en las 3 reuniones informativas y bueno, ahí la idea es hacer que toda la gente que cobre hasta 150.000 pesos no pague ganancias y todos los jubilados que cobren hasta 8 jubilaciones mínimas tampoco paguen ganancias. Estamos debatiendo porque nosotros queremos, además de eso, incluir a los autónomos. Nos parece muy importante que un empleado tanto público como privado, pero un empleado en relación de dependencia que cobra todos los meses su sueldo, se va a ver beneficiado, pero un autónomo, por ejemplo, un abogado, sí, un dentista, lo que sea, no, en el proyecto no está incluido. Nosotros como Juntos por el Cambio estamos haciendo todo lo posible para que sean incluidos también los autónomos, todos entonces queden en el mismo rango. Si facturan menos o hasta 150.000 pesos, tampoco paguen ganancias. Y hay algunas otras cosas. También queremos llevar el mínimo no imponible más alto, porque resulta que el que cobra, por ejemplo, 180.000 va a pagar casi, o 200.000, supongamos casi el 35%, porque no se corre el mínimo imponible. Directamente se traza una línea de 150.000 y no pagan, pero el que cobra un poquito más paga mucha ganancia, La verdad es que yo le digo, doctor, estoy siempre en todos estos casos voto en contra de aumento de impuestos y a favor de disminución de impuestos. Claro. Es como una posición que tengo tomada
y no importa si lo presenta el oficialismo, la oposición, pero yo creo que el gran daño o el gran perjuicio que tenemos en este país es el exceso de impuestos y el exceso de gasto público espurio. Entonces, en buena hora que se presentó este proyecto, hay que perfeccionarlo y estamos trabajando y creo que se va a debatir ya en la Cámara la semana que viene. Sí, el tema es de los impuestos y de las cargas sociales en nuestro país es determinante. Por ejemplo, en el tema de la licitación de la hidrovía, las 5 empresas que han sido seleccionadas o preseleccionadas dejaron constancia que no van a construir ni las dragas ni los buques en el país porque cuesta 3 o 4 veces más caro que hacerlas en el exterior. Y llegado el caso, YPF contrata a una empresa fluvial para el transporte de combustibles desde Vilelas a Asunción, a una empresa que construye todo, trajo todas las barcazas de Paraguay. Es decir, porque le sale más barato y algunos dicen que hasta más rápido se hacen en otro lado. ¿Cuándo crees que se hacen las elecciones? Bueno, las elecciones nacionales se deberían hacer en el mes de octubre, pero hay comentarios de postergar. Son nada más que comentarios dentro de la Cámara, no hay nada oficialmente presentado. La idea aparentemente es postergarlas para noviembre, pero no hay nada hecho, nada resuelto. ¿Y las provinciales? Yo creo que las provinciales van a ser antes. La Constitución prevé entre 2 y 4 meses antes de asumir, o sea que es el 10 de diciembre, debe ser 2 o 4 meses. Yo creo que no, por supuesto eso es una atribución del gobernador, fijar la fecha, pero estimo que será en septiembre. Antes. Normalmente las elecciones provinciales se hacen antes, ¿no? Sí, eso, una buena elección provincial antes puede ayudar a que la composición del Senado y diputados varíe, porque va a ser la influencia, digamos, psicológica de que triunfó Juntos por el Cambio. Sí, va a ser muy importante la elección de Corrientes. Para mí va a ser importante incluso a nivel nacional, porque es una de las poquísimas provincias, que creo que son 2 también, que renuevan gobernador. Sí. Recordemos que todas las demás provincias renuevan dentro de 2 años el gobernador. Entonces, si nosotros logramos un excelente o, digamos, contundente triunfo en las provinciales, va a ser un muy buen mensaje para Juntos por el Cambio, no solo en la provincia, sino a nivel nacional. Sí, conjeturaba yo de que lo que está ocurriendo en Formosa no va a tener influencia en la misma Formosa, porque está todo tan manejado que esta manifestación después al final en los votos no se refleja, pero que lo que ocurre en Formosa repercute en todo el país y la clase media no comprometida, que no ha tomado posición política y que es la que define las elecciones, se va a sentir influida por esta situación de Formosa. La clase media baja y la clase media alta, digamos, las 2 clases medias. Yo coincido 100% con usted, pienso lo mismo, pienso que quizás en Formosa ojalá que influya un poco más de lo que uno pueda esperar, pero creo que influye mucho, incluso hablando con gente que no está en la política, me decía, ¿y no será que después quieren hacer esto en todo el país? O sea, hay como un temor, sí, y causa temor. Entonces, yo creo que sí, que va a repercutir, que es una alerta. Me pareció muy bien que se visibilice, digamos, lo que está pasando en Formosa. Además, han habido comentarios del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de que se debería cerrar todas las fronteras, de que no se debería dejar que vayan más turistas argentinos afuera ni que vengan turistas adentro. O sea, hubo como comentarios que hacen pensar más todavía esto que usted dice, de la idea de transformar toda la Argentina en una Formosa, digamos, ¿no? Así que yo creo que va a influir mucho. Sin duda creo que es un objetivo que sigue el kirchnerismo, que con los más y los menos, pero sí tomar una posición parecida
a la y que en rige realidad, Formosa. doctor, es todo fruto del gran fracaso que ha tenido el gobierno con respecto a la provisión de vacunas, porque si nosotros estaríamos hoy en una situación parecida a Chile, con la mayoría de nuestras personas mayores de 65 años vacunadas y demás, no deberíamos ni siquiera estar pensando en todas esas medidas, ¿no? Sí, ahora yo creo que se va a hacer políticamente utilizada el tema de la pandemia en el proceso electoral. Por eso que las fechas pueden empezar a correrse, moverse, pero yo ensayaba días pasados en otro programa que una forma de solucionar el tema sanitario es hacer como se hace para el cobro de los sueldos o de las ayudas sociales, es decir, hacer las colas de un metro, metro y medio, 2 metros, aumentar la cantidad de mesas para que no se haya aglomeración, incluso poner horarios por el número de libreta, de las 8 a las 10, por ejemplo, los que terminan en 0, en 1 y 2, de las 10 a las cosas, siempre con alguna tolerancia. Totalmente. Yo una cosa me olvidé de decirle, le pido disculpas, pero en un proyecto que estamos trabajando muy firmemente, que ayer tuvimos una reunión muy productiva, y lo más productivo es que lo estamos haciendo con diputados de todos los bloques, incluso algunos del PJ de nivel nacional, de la boleta única. Ajá. Y que viene bien, esto sí viene, digamos, consecuente con la pandemia, a nivel nacional por lo menos, porque la boleta única va a permitir de que no haya por lo menos boletas en el cuarto oscuro, boleta única papel, que significa que cuando uno va, le entregan la boleta, uno ve las listas, tacha la que le gusta, la categoría diputado, senador, siempre nacional, ¿no? Estamos hablando, y pone en la urna. Entonces no hay... no corre el riesgo de que usted toque alguna boleta, después el que viene vuelva a tocarla. Ese proyecto lo estamos por presentar la semana que viene y con la firma de diputados de todos los bloques, que es muy importante. Yo creo que no se va a sancionar. Ojalá que sí. Yo tengo más esperanza que usted. ¿Por qué pienso eso? Pues porque se le da al votante la obligación de tener que marcar. Sí. Y no va, seguramente no podrá haber boletas antes para repartirlas ya marcadas. Y es una costumbre nacional y provincial boletear, es decir, se termina el boleteo. Claro, o sea, se terminan también los fiscales, en el sentido de que si usted no tiene fiscal, su boleta igual está. Sí, es cierto, el sistema es bueno. No, pero las costumbres políticas y electorales argentinas no lo van a dejar pasar, ¿no es cierto? Tenemos una buena excusa, por lo menos en esta oportunidad, que sí, es la pandemia. O sea. Claro, sí. Pero volviendo al tema de la pandemia, aún los que están vacunados tienen que cuidar, digamos, el distanciamiento, sobre todo el distanciamiento, porque una persona que esté puesta con un tapabocas, digamos, y la otra también es una cosa si están a distancia. Ahora, estar uno al lado del otro es un problema sanitario ya, ¿no es cierto? Y más preocupa cuando desde las esferas oficiales o de las altas cargos no se cumple con esto del distanciamiento, porque no me pueden exigir a mí, ciudadano común, que haga lo que el que tiene poder no hace, ¿no es cierto? Lo mismo este tema de las fiestas en los bancos, que está siendo muy... Ahora, el banco que está frente acá, y estamos saliendo un poco del tema, pero el banco que está frente acá es jurisdicción chaqueña, porque el Talbec, que es el que fija los límites de la profundidad del río, el río está de este lado, y entonces lo que tiene que actuar es la prefectura del Chaco o la policía del Chaco, y no tendría jurisdicción los de Corrientes.
Por eso, seguramente por eso aprovechan que queda un lugar indefinido, ¿no es cierto? Bien, ahora se produjo el cambio de ministro de Justicia, era algo que lo veníamos viendo, leyendo, no vamos a decir que nosotros lo preveíamos, sino que leíamos que estaba por producirse por exigencia de Cristina. Ahora, ¿trabajó con ustedes el nuevo ministro? ¿Estaba en la Cámara de Diputados? Sí, pero yo, usted sabe, le confieso que ni siquiera me acuerdo de haberlo, no era tan participativo, yo no me acuerdo, a mí no me impactó, digamos, en ningún momento, evidentemente, porque no lo registro tan, por supuesto sabía, porque es el hijo de Soria y es una persona conocida, pero no se ha destacado mucho. Yo lamento, me parece que la figura del presidente se desfigura cada vez más, se debilita cada día más. Con cada cambio que se ha producido ha sido un avance del Instituto Patria, y él está cada vez más desdibujado. Yo lamento mucho porque nuestro país es un país presidencialista y donde necesitamos un presidente que todos sepamos que tiene autoridad, y cada vez da la impresión de que tiene menos autoridad. Así es, y no se nota que tuviera la intención de ejercer la autoridad. No, absolutamente. Es decir, está más cómodo, así como, si se puede llamar que esté cómodo, ¿no? Está más cómodo, sin problemas, sí. Claro, que le pasen los nombres y así sigue la cosa. Ahora, un resultado electoral en estas elecciones de diputados, sobre todo yo hago pie en el tema de los diputados, no hay que darle la mayoría al gobierno, porque van a poder hacer lo que no pensamos que puedan hacerse. Bien, Ingrid, como lo último, vos que estuviste en Vialidad Nacional un tiempo, ¿cómo ves el tema del segundo puente? Porque están hablando de un aval por el presupuesto. Sí. Dar un aval significa que el avalado tiene que salir a buscar el dinero. Sí. Y tomar la responsabilidad primaria. Sí, pero igual el aval lo dio Nación, entonces es importante, digamos. Yo la verdad que creo que es absolutamente factible conseguir el dinero si uno mira lo que pasa en el mundo. En el mundo hoy, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que nos afectó, hay mucho dinero y muy barato, y mucha predisposición de países poderosos a hacer obras de infraestructura. Ahora la situación argentina es cada vez menos propicia. Entonces, en esta situación hoy, como el ministro de Economía, con las señales que damos, con la señal de esta designación de este nuevo ministro de Justicia, con una vicepresidenta que sin barbijo, digamos, en la Cámara ese día, cuando usted hablaba del barbijo, me acordaba que a mí me indignó que estuviera en la Asamblea Legislativa todo el tiempo sin barbijo, y después con su discurso, su alegato ante la justicia. Yo creo que todo eso redunda en que ninguna empresa hoy esté dispuesta a invertir lo que 9.000 millones de dólares en un segundo puente, lamentablemente lo digo. Sí, está en estos momentos una delegación de árabes acá en Corrientes, y según manifestara el gobernador, posiblemente interesados en el desarrollo de los puertos, lo cual sería siempre muy positivo para poder sacar nuestra producción. Y el otro puente ya es anterior, muy anterior. Goya Reconquista. Goya Reconquista. También está en archivo. Sí, nosotros en 2 oportunidades el año pasado, apenas asumimos, presentamos incluso un proyecto de ley, digamos, declarando de interés nacional la construcción de ese puente. Después perseveramos para que sea incluido en el presupuesto. No fue incluido en el presupuesto, como sí al menos con un aval. Lamentablemente, porque para mí es muy importante ese puente, y como digamos, los dos son importantes, y lo importante también es que aquel está con el proyecto ejecutivo terminado, también, o sea, es lamentable porque son obras de infraestructura indispensables para el país, para Corrientes, ni que hablar, digamos, el desarrollo que produciría, pero lamentablemente, insisto, doctor, en el mundo hoy hay muchísimas posibilidades, pero la Argentina cada vez más se niega
a absorber esas posibilidades mundiales de inversión y demás. Claro, así que también el hecho de que no se arregle con el Fondo Monetario es una cuestión absolutamente primordial. Así exactamente. Bien, Ingrid, agradecido por tu visita. Seguramente vamos a seguir hablando antes de las elecciones, porque voy a poner el programa a disposición para evitar que el justicialismo o el kirchnerismo tenga mayoría propia. Yo creo, muchas gracias, doctor, y creo que está muy bien hablarle a toda la ciudadanía y pedirles mucha conciencia en el voto. Para mí es una elección bisagra esta, en el sentido de que si logran la mayoría, realmente corremos el riesgo de a veces parece un cliché, pero yo creo en eso, corremos el riesgo de ser Venezuela. Así es. Bien, gracias nuevamente. Seguimos con el programa.